Hola mis amados, aquí estamos de nuevo para reunirnos en torno a la palabra. Espero que nos estén acompañando. Como algunos de ustedes se acordarán, me imagino, mi nombre es Herman Wagner, y estamos ya en nuestra segunda reunión para analizar juntos una pequeña porción. Tengo una pregunta para todos ustedes hoy. ¿Han tenido alguna vez un día malo? Uno de esos días en los que uno quisiera, no sé si no haber nacido, pero por lo menos no haberse levantado, ¿no es cierto? Ahora, hay gente que suele creer que un día malo consiste simplemente en que la micro no te vea, ¿no es cierto? Hay gente que, claro, sabe que si chocó el auto, obviamente ese es un día malo. Los días malos no dependen tanto de las cosas que pasan, sino de las personas que pasan por ellas, ¿no es cierto? Los días malos tienen que ver con lo que significa para cada uno de nosotros una suerte de mala suerte. Perdónenme que lo diga así, una suerte de mala suerte. ¿Sabía usted que los barcos, ahora usted me va a preguntar qué tiene que ver un día malo con los barcos, pero ¿sabía usted que los barcos tienen lo que llaman los marinos la línea de aguante? Y esa consiste en una línea que se dibuja al fondo del casco, y esa línea siempre tiene que estar a la vista, ¿no es cierto? Mientras el barco se carga, no debe ser cubierta por agua, porque en el momento en que esa línea sea cubierta por agua, significa que el barco se va a empezar a hundir. Ese es el límite de carga del barco. En el puerto, entonces, hay quien tiene que fijarse, mientras el barco se carga, que la línea de aguante no se sumerja. Ahora, ¿por qué lo traigo a colación? Porque tengo la impresión de que todos los seres humanos tenemos frente a un día malo o frente a las cosas malas que nos puedan pasar una línea de aguante. ¿Usted no? ¿No escuchó algo acerca de un día de furia? Que este lo tuvo, que este otro también. Evidentemente que la Biblia también nos habla de los días malos, o al menos de los días en que las cosas que pasan pareciera que no son las que nosotros esperábamos que pasaran. Obviamente a cualquiera de nosotros nos pueden pasar tanto cosas buenas como cosas malas. ¿Y cuál es el consejo bíblico en torno a eso? Romanos 8:28. A lo mejor usted conoce el texto, mi hermano, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, conforme a los que, según su propósito, son llamados. Usted entiende que Dios tiene un propósito con usted. Usted entiende que ese propósito seguramente tiene que ver con hacer de usted una persona capaz de resistirse a ciertas cosas y de hacer otras cosas. ¿Cuáles son las cosas que Dios quiere cambiar? Usted y yo podemos hacer nuestra propia lista, pero todas esas cosas que Dios quiere cambiar se resumen en una sola: el carácter. Dios necesita forjar en nosotros, por su gracia, por su intervención, por su espíritu, por su palabra y también por las cosas que nos pasan, necesita forjar en nosotros un carácter. Dice aquí: a los que aman a Dios, es decir, a los que están sometidos a su palabra, a los que la conocen, a los que se han convertido, a los que tienen a Cristo por Señor. A esos, todas las cosas ayudan a bien. Es decir, tiene que ver con que ese conjunto de cosas que me está pasando, que me va a pasar o que me pasaría, sean grandes, chicas, pequeñas, grandes, medianas, esas cosas van a empezar a hacerme reaccionar, van a empezar a hacerme decir, sentir, buscar, quejarme, alegrarme. Bueno, las cosas que me alegran obviamente templan mi carácter, pero más lo hacen las cosas que no me alegran tanto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, esas malas sobre todo, ayudan a bien. Es decir, provocan algo bueno, cambian mi carácter, cambian mi conducta, establecen reacciones. En las cosas malas yo me conozco, eso es lo primero. En las cosas malas, cuando no soy yo el protagonista, conozco a los demás. Si son los demás
los que tienen las malas reacciones, y yo soy un espectador. Pero sobre todo, en las cosas malas, en las que no son buenas, en las que no son las que yo esperaría, conozco a Dios, conozco su perdón, conozco su misericordia, conozco su paciencia, conozco su amor. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. La Biblia dice que lo sabemos, que lo podemos entender, que lo podemos esperar. Todos debiéramos estar preparados para que nos pasen cosas que nos van a desequilibrar un poco, que nos van a hacer entender de otra manera el Evangelio y la palabra, que van a medir nuestras reacciones, que van a hacer aparecer reacciones, y que en esas reacciones que nos van a medir, y que van a aparecer, nos vamos a delatar como lo que somos, hijos que están aprendiendo a vivir y que están aprendiendo a reaccionar. Tenemos que estar dispuestos a eso. Dios va a usar eventos, va a usar circunstancias, va a usar situaciones. Claro, la mayoría lo sabe, pero basta que esos eventos, esas circunstancias aparezcan y nosotros nos vamos a conocer seguramente en una dimensión en la que antes no nos habíamos visto. Yo lo invito, mi querido hermano, a moverse en torno a las cosas que le pasan. Si hay buenas, ni un problema, pero si hay malas, a moverse en torno a ellas como para aprender, como para saber, como para medir, como para reaccionar, como para no decir, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Sabe? El triunfalismo nos está matando. Hay mucha gente que piensa que solo cosas buenas tienen que pasarle a los hijos de Dios. Y yo creo que no. Yo creo que no se trata de que nos pase una cosa mala detrás de otra, pero una cosa mala de vez en cuando lo que hace es templarnos, equilibrarnos, hacer que nos conozcamos a nosotros mismos, que conozcamos a los demás y que conozcamos a Dios. Yo amo y disfruto su perdón. Lo necesito cada vez que reacciono con esa cuota de palabra y hasta con esa cuota de pensamiento que a veces, menos mal, nadie conoce, pero que de todas maneras está ahí y que Dios sí conoce. Claro, uno dirá, mientras no lo diga, pero yo siempre recuerdo que el que pensó en la mujer ajena y que la codició tal vez en la intimidad y nadie se dio cuenta sino Dios y él, ese también pecó, ¿verdad? Yo a lo que aspiro es a que Dios me dé un carácter que yo pueda manejar. Yo a lo que aspiro es a que Dios me dé un temperamento que los demás puedan disfrutar y que no tengan que soportar. Yo sé que tengo que esperar cosas buenas, y lo más bueno que puedo esperar, ¿sabe lo que es? El perdón de Dios. Yo sé que fui perdonado una vez por aquella semilla inicial, absoluta, práctica, que se llama pecado, pero yo sé también que peco más de una vez al día y que puedo decir, Señor, perdóname. Las cosas que van a suceder, la micro que no me vio, las 5 lucas que se me cayeron, esas también son importantes, y vaya que duelen cuando son las únicas, pero también pueden provocar reacciones, ¿o no? Y esas cosas me ayudan a bien. Usted dirá, es que Dios me va a dar bien. Ojalá, pero aunque no me lo diera, yo tengo que conocerme a mí mismo y tengo que evitar reacciones, y tengo que evitar decisiones, y tengo que evitar palabras, porque todo eso a lo que me va a conducir es a acercarme a la estatura del varón perfecto. ¿En qué sentido me ayudan a mí a bien las cosas? Me templan, me forman, me hacen una persona capaz de decir, tengo que medirme, tengo que reaccionar, tengo que fortalecerme. Hermanos amados, usted, ¿cómo recibe las cosas malas que no tenía contempladas, que no tenía en carpeta? ¿Lo sorprenden, lo avasallan, lo trituran, lo ponen contra una especie de pared? ¿Tarda usted en moverse, en reaccionar? ¿Tarda en tranquilizarse? Algunos de nosotros tardamos bastante, pero estamos aprendiendo a tardar menos y a confiar más. Yo aspiro a ser una persona que
aprenda de lo malo. Alguna vez me dijeron, cuando está lloviendo tienes dos opciones: quejarte y correr, o sacar el paraguas y caminar. En la vida hay que sacar el paraguas, caminar, estar tranquilo, porque aunque cueste saberlo y aunque cueste pensarlo, Dios sigue teniendo control de todo, y incluso ese control se da cuando las cosas que no tengo calculadas, que no tengo dispuestas, que no he señalado como necesarias, que me hubiera gustado que no sucedieran, esas también suceden. Bueno, no sé si al extremo de negar a Cristo como lo hizo Pedro. Yo creo que Pedro no lo tenía contemplado, pero lo ayudó a bien, porque finalmente él dijo: Señor mío y Dios mío, tú lo sabes todo. Cuánta rendición de alma, cuánta rendición de espíritu, cuánta confesión de su propia humanidad en esa declaración. Yo creo que Pedro nunca se conoció tan humanamente como cuando negó. No creo que haya habido otro momento en la vida de Pedro en que haya descubierto su propia carnalidad y su propia fragilidad. Y fue un pésimo momento, pero lo ayudó a bien, porque él fue realmente un siervo a toda prueba después de eso. Y si alguna mala circunstancia me va a convertir a mí en un siervo a toda prueba después de ello, pues que venga, porque yo sí anhelo servir con todo mi corazón al Señor, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Permítanme terminar con algo. Dios tiene un propósito, efectivamente lo tiene. Y para que ese propósito se cumpla, lo que haya de malo en mí y lo que esté en contra y juegue en contra de ese propósito, tiene que desaparecer. Porque la parte final de este versículo dice, no solo que las cosas nos ayudan a bien, sino que tienen que ver con un propósito que Dios se ha hecho para conmigo y para con mi vida. ¿A quiénes ayudan a bien las cosas? A los que conforme a su propósito son llamados. Si usted no saca las cosas malas que hay en usted, el propósito de Dios para con usted nunca se va a cumplir completamente. Dios siempre va a chocar contra algo, como chocó seguramente contra aquel que no quiso y no fue a Nínive sino hasta última hora. ¿Por qué? Porque tenía un orgullo personal que le impedía decir que sí en el primer momento. Por eso tuvo que pasar todo lo que tuvo que pasar. Y cuando pasó, fue. Y a pesar de eso, se quejó y gesticuló y se enojó. Yo quiero que Dios cumpla su propósito. Quiero hacer las cosas que tengo que hacer con alegría. Quiero hacer las cosas que tengo que hacer porque sé que Dios las quiere hacer. Y es un privilegio, es un gozo ser usado. Es lindo, es hermoso, es maravilloso que Dios haya pensado en mí y haya tenido un propósito conmigo, y por eso quiera templarme, cambiarme, sanarme y consolarme, además de fortalecerme, sacando alguna cosa que me hubiera jugado en contra en el momento de haber querido yo hacer alguna cosa. ¿Sabe usted? Yo creo que Pedro negó a Jesús, sí, pero que no lo hizo nunca más. Eso es lo importante. La mala experiencia lo templó de tal manera que nunca más dijo, yo no conozco a este hombre. Todo lo contrario, pruebas hay de sobra, que después de eso, lo único que dijo varias veces y muy alto y muy claro y de muchas diversas formas, yo conozco a este hombre. De manera que la mala circunstancia vivida en un momento, lo que hizo no solo fue cambiar su carácter, sino cambiar su vida, porque de ahí en adelante nunca más hizo lo que hizo en una primera vez. Así que un mal día, una mala reacción, un mal momento es una escuela de vida. Y tenemos que entender que Dios tiene mucho interés en hacernos pasar en la vida como escuela o como yendo a la escuela. Yo lo bendigo, mi hermano, y lo animo a pensar en aquellas cosas que pareciera que no resultaron, que no se entendieron, que no se valoraron, que me hicieron reaccionar mal, ese garabatillo que teníamos olvidado y que se nos salió. Bueno, yo lo invito a recibir la circunstancia, a recibir el momento
como alguien que ama a Dios y que sabe que con lo que pasó Dios tiene un propósito. Atesore ese propósito, guárdelo, aprenda de las circunstancias que no son tan agradables como las buenas, porque aquí dice que las buenas también suceden, dicen que todas las cosas ayudan a bien, ¿cierto? Pero yo me centro en las malas porque ¿quién de nosotros no entiende que lo bueno nos ayuda bien? Lo bueno lo disfrutamos, lo bueno nos gusta, lo bueno ojalá se repita. Es lo malo, de lo cual cuesta sacar alguna lección o aprender alguna cosilla. Hermano amado, lo bendigo y me alegro de que nos hayamos podido volver a juntar.